Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y voy a pedirle que venga a la epístola, la primera epístola de Pedro, por favor, en el capítulo 2. Tenemos un mensaje bien hermoso que le hemos titulado A la manera de Dios. ¿Sabe usted que hay dos maneras de hacer las cosas? Una es a la manera de Dios y la otra es cualquier otra manera en la cual uno las haga. Y creo que es un mensaje que el Señor nos ha dado y un mensaje bien oportuno para este año, este principio de año en el cual nosotros nos encontramos, porque es un tiempo en el cual el hombre hace planes, ¿cierto? ¿Quién a inicio de año no comienza a hacer planes? Y hacemos planes de todo tipo. Hacemos planes para ir al gimnasio, hacemos planes de ejercicio, hacemos planes profesionales, planes de trabajo, planes para la familia. Hacemos un montón de planes y es normal. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de comenzar a generar una agenda de las cosas que queremos hacer durante el año. Y así como hay planes humanos y que son buenos y que Dios quiere bendecir también, existen los planes de Dios. Amén. Repita conmigo, los planes de Dios. Dios tiene planes para nosotros, ¿sabía usted? Dios quiere bendecirnos, sí, amén. Dios quiere que a usted le vaya bien en las cosas, sí, es verdad. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en todo. La palabra de Dios dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo. Pero hay una condición que viene seguida de esa promesa y de ese anhelo que viene del Espíritu Santo transmitido a través del apóstol. Y esa condición dice que yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Quiere decir que en el ideal de Dios, Él te ve de una manera en la cual probablemente va a armonizar con muchos de los anhelos que tú tienes. Dios quiere verte bien, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú crezcas, pero asimismo Él quiere que nuestra alma prospere. Y así como hemos estado viendo en el discipulado, nuestra alma tiene tres partes. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. Y Dios necesita trabajar en esa área de nosotros que se llama alma. Repita conmigo, alma. Para que entonces reciba no solamente la educación, sino la verdad y el poder de Dios. Y cuando viene ese poder de Dios, usted va a poder hacer cosas que hasta la fecha tal vez no había podido hacer, porque el Espíritu Santo es el que le va a capacitar, es el que le va a llevar para que nosotros podamos avanzar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Sabe, la palabra de Dios nos enseña que hay tres tipos de personas en el mundo. En esta tierra hay tres tipos de personas y cada uno busca lo suyo. Hay personas que quieren estar ellos bien y nada más tienen pues sus intereses. Son las personas que nos dice la Escritura, que son los amantes de los deleites, amadores de los deleites más que de Dios. Y representa ese tiempo en el cual nosotros tal vez anduvimos por allá en la tierra y no tomábamos en cuenta a Dios. Simplemente hacíamos lo que nosotros queríamos. No nos preocupábamos por buscar en el Señor. Tal vez pertenecíamos a una religión y nos denominábamos de esa religión y decíamos o pensábamos que estábamos cerca de Dios. No necesariamente estábamos cerca de Él. Y ese podemos denominarle que es un tipo de persona. La gente que anda buscando por la vida solamente su bienestar. Pero también nos enseña la Escritura que hay otro tipo de persona y son las personas que están buscando lo que quieren o la bendición de Dios para sus vidas. Es decir, quieren su bienestar, pero quieren que Dios les bendiga. Y hay un tercer tipo de persona que nos enseña la palabra de Dios, que son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos por un lado los que quieren lo suyo, los amadores de los deleites más que de Dios. Están los que quieren la bendición y están los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de ellos se mueve de manera diferente. Vamos a poner un ejemplo para cada uno de ellos. Para los que buscan solamente la bendición, nos enseña el Evangelio de Juan, no lo busque, voy a leerlo para ustedes, cómo Dios se refiere a estas personas. Y Dios para cada uno le va a dar un trato. Dice de la siguiente manera: cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí,
Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino que comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló el Dios y el Padre. ¿Qué nos muestra este texto que acabamos de leer? Nos grafica ese tipo de persona que decíamos antes, que en algún momento tal vez ha caminado con Dios. Y como estas personas vieron que el Señor multiplicó los panes y los peces y le estaban buscando por un beneficio temporal, un beneficio humano, pero no estaban trabajando por ese pan ya no terrenal, sino por ese pan celestial, por ese pan de vida que usted y yo necesitamos para poder andar por la tierra como Dios quiere. Amén. Quiere decir que en otro tiempo estábamos como en ese primer grupo, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego cuando comenzamos a exponernos a las cosas de Dios, a la palabra, y comenzamos a conocer de Cristo, sabemos que Dios bendice. Y ni que fuéramos tontillos, como dicen allá afuera. Sabemos que Dios tiene el poder para bendecir, pero tal vez ignoramos que dentro de la voluntad de Dios, Él tiene con nosotros planes. Y quiere que nosotros trabajemos por ese pan. Dios no tiene problema alguno en bendecirte y en solucionarnos la vida y ayudarnos con nuestros problemas. Y siempre va a haber problemas. Porque la palabra de Dios dice que en esta tierra tendremos aflicción. Pero llega el momento en el cual Él te enseña a jinetear. Y que esas cosas no te dominen, no te afecten. Te enseña a subir la cuesta, te enseña a ir por la bajadita también. Te enseña a correr el plano. Él te enseña en todo momento a caminar. Y te bendice al mismo tiempo. Y quiere que comiences a pensar, que tu pensamiento comience a gravitar con respecto a los planes de Dios para nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces se abre también el camino, se genera el puente para que comencemos a ser ya de ese tercer grupo, esa tercer persona de la cual estamos hablando, que es parte del objetivo que persigue este mensaje y que Dios quiere para nosotros como iglesia en este 2020. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que Dios quiere para los hijos de Dios? Que sean discípulos. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos muestra esto que estamos viendo aquí? Una manera de caminar muy diferente con respecto a los dos primeros grupos que estábamos viendo. Porque cuando la palabra de Dios nos dice que como discípulos nosotros primero tenemos que negarnos, está en completa contraposición a las personas que son amadores de sí mismos o a los que están buscando los panes y los peces. Está hablando de un perfil de individuo, de persona que lo que quiere hacer es solamente lo que Dios busca. ¿Quién dice amén? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe qué es lo que el Señor ha definido? ¿Cuál es el prototipo que nosotros tenemos que seguir? Es el modelo de Cristo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús hablando de Él, enfrente a esa multitud, Él les dice, yo he venido del cielo, no para hacer, ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo te hago una pregunta hoy, ¿qué es lo que tú estás persiguiendo en este 2020? ¿Qué fue lo que perseguiste todo el año 2019? ¿Buscaste los deleites más que Dios? ¿Buscaste las bendiciones más que el Señor? ¿O estás dispuesto en este año? Tal vez es el día en el cual Dios quiere recordarte que nosotros estamos aquí, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos redimió, que nos compró con su sangre, que nos selló con su espíritu y que dice, mío eres tú. Amén. Dios está llamando a la iglesia. El llamado universal del Señor y que no expira es para que los discípulos de Él caminen con Él. Estén donde Él ha estado, vean las maravillas que el Señor ha hecho, hagan lo que están viendo, digan lo que están escuchando de parte del Espíritu de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos hacer lo que estamos viendo? ¿Cómo nosotros podemos decir lo que estamos escuchando espiritualmente cuando se produce un crecimiento espiritual? Repita conmigo, crecimiento espiritual. Dios quiere que su iglesia crezca. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice
a cada uno de estos grupos, a ese primer grupo, con respecto al pecado, con respecto a sus preocupaciones, con respecto al ministerio. ¿Cuál es la respuesta de Dios para cada uno de esos grupos? Para el primero, al que solo está buscando su bienestar, son personas que las podemos ver allá afuera. Es gente que está dominada por el pecado. Es gente que su preocupación únicamente, como decíamos, son los deleites temporales. Es gente que con respecto al ministerio están completamente ajenos. Jamás tal vez, ni siquiera ha cruzado el pensamiento por su cabeza de que un día Dios les pueda llamar para hacer algo. Así estuvimos nosotros en un tiempo. ¿Cuál es la palabra que Dios envía a esta audiencia? ¿Qué es lo que el Señor quiere de estas personas? Se resume en una sola, se llama arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Viene de una voz griega que se pronuncia metanoia y es un cambio, como hemos dicho, de 180 grados. Donde un día estuvimos, donde un día caminamos haciendo lo que nosotros queríamos, nada más, sin tomar mucho en cuenta a Dios. Pero viene la voz del Espíritu Santo, viene el Señor a hablarnos y nos dice, no es por ahí, no es en esa dirección, es hacia acá. Y comenzamos a pelear contra nosotros mismos. Comenzamos a pelear contra lo que el mundo un día definió y dijo, esto es lo mejor, esto es lo más carga, este es el éxito, esto es lo que usted tiene que perseguir. Comenzamos por medio del Espíritu Santo a pelear contra eso. ¿Sabe usted que la iglesia debe pelear? Y vamos a verlo un poco. La iglesia, si hay algo que le define, es un lenguaje totalmente militar en la palabra. La iglesia no es una iglesia pasiva. La iglesia no es simplemente una que muestra la cara del amor como una paloma. La iglesia tiene que ser, como dice la palabra, como palomas, pero como serpientes, astutos. Tiene que estar ceñida. Es una iglesia militante, es una iglesia activa. No tiene que ver nada con un estado de somnolencia. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y te pidió algo? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un alma para el Señor? ¿Sabe? Esos son imperativos dentro del pueblo de Dios. Son cosas que no son atípicas, que no deben pasar demasiado espaciadas. Son realidades que nosotros tenemos que vivir. Son cosas en las cuales tenemos que pensar. Nuestro pensamiento debe gravitar en torno a las almas, porque somos la iglesia del Señor. No somos simplemente un pueblo que anda por ahí, que busca que Dios le bendiga un día, que le dé una palmadita en la espalda y le diga, no llora, todo va a estar bien. No somos gente que nada más venimos para que Dios nos ayude a mantenernos estables. Somos gente que fuimos comprados por un precio para que le mostremos a la sociedad quién es Cristo. ¿Quién es el que te sacó y de dónde te sacó? Y si fue un hueco como el hueco en el cual yo estaba, hay mucho por lo cual agradecer. Y hay mucho que hacer también. Porque seríamos los más injustos en simplemente decir, gracias Señor por lo que hiciste, aquí estoy súper cómodo. Te veo de domingo en domingo. Amén. Estamos aquí. Dios le dice a ese primer grupo amante de los deleites más que de Dios, arrepentíos. Como les decía Juan el Bautista, generación de víboras. Lenguaje de odio dirían hoy. Arrepentíos, generación de víboras. Es decir, éramos malos en otro tiempo, pero por la gracia del Señor, por su sangre, hoy cuando el Señor nos mira, lo que ve es esa sangre viva, que dice la palabra que clama más fuerte que la sangre de Abel. ¿Sabe usted que en el Espíritu hay sonidos? Y hay un sonido que suena por encima de todos, y ese es el sonido de la sangre del Cordero, que está viva. Amén. Y esa sangre dice que tú eres justo, que tú has sido limpiado, que tú has sido comprado a precio de sangre. Y cuando se levantan otras voces para traer culpa y para seducirte del mundo y para decirte ven acá, ahí está la voz de la sangre del Señor diciéndote yo te compré a precio de sangre. Mío eres, no del mundo. No estás para correr el trote del mundo, no estás para correr como dice la sociedad, estás para caminar como ha dicho el Cordero de Dios. Amén. Dios le dice arrepentíos a esta generación, pero cuando nos arrepentimos y venimos a Él y comenzamos a probar las promesas, las mieles de Dios, la bondad del Señor y nos seduce, como dijo Jeremías, me sedujiste con tu amor, me has seducido Dios y nos atraen sus promesas. Tenemos que pelear contra una tentación humana,
de esta carne. Y esa tentación es a simplemente estar nosotros muy cómodos. Éramos en otro tiempo, todavía tal vez amantes del confort. ¿Quién no? No hay cosa más linda que andar en primera clase, no hay cosa más linda que el confort, no hay nada más hermoso que estar uno cómodo. Pero sabe, la vida por esta tierra es muy corta. Nosotros estamos aquí 80, 100, 120 años, es un tiempo muy rápido. Y qué lindo es que nosotros pasemos por este mundo dejando una huella que deje también marcada la sangre del Cordero a cada uno de los pasos que tú diste. Que cuando estemos delante del Señor y haga la auditoría y diga Aarón, Carolina, Tati, Ligia, Cali, Adriana, y el Señor haga esa revisión y diga, mira las almas, mira lo que hiciste, mira el camino que recorriste, llevaste la cruz, caminaste como tenías que hacerlo. Qué bello cuando estemos delante del Señor y Él nos muestre ese recorrido y diga, esta obra es la obra de Cristo en tu vida. Yo quiero eso. ¿Quién quiere esto? Y para poder hacerlo, ¿sabe? Tenemos que ser intencionales. Esto no ocurre simplemente porque venimos un día a la iglesia y después nos fuimos y así como por el golpe de suerte, las cosas salieron. Nada bueno en esta vida ocurre así. Lo bueno cuesta. Lo bueno en el espíritu cuesta. Hay que pagar un precio. Amén. Hay que pagar un precio. Yo te hago la pregunta, ¿estás pagando el precio? ¿Cuántos ayunos hiciste en el 2019? ¿Cuántas veces te levantaste de madrugada a buscar la presencia del Señor? ¿Cuántas veces te leíste un libro entero de la Escritura? ¿Te leíste ya toda la Biblia? ¿Le has pedido al Señor que te guíe? ¿Cuántas almas has traído al Señor? Pastor, ¿por qué tan duro? No es ser duro. No son palabras mías. Es lo que la palabra de Dios nos pide. Esa es la iglesia, esa es la gente que cuando esté delante del Señor les va a decir pasen a mi reposo eterno. Pero dice la palabra que va a haber otro grupo de gente que va a estar delante de Él y le va a decir en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos de la Biblia y Él les va a decir apártense de mí, no los conozco. Es decir, hay un grupo de gente dentro de la iglesia, en la casa del pan, no, en el nombre de Jesús, pero hay un grupo de gente que se mueve con una etiqueta que dice cristiano, que conocen de la palabra de Dios, que medio hablan, que se mueven por allí y por allá, pero que no son conocidos con el Señor, que no tienen una relación con Dios, que hacen transacciones con Él, como congregarse, como hacer cosas muy religiosas, pero no son conocidos en las esferas celestiales. Cuando su oración se pronuncia, no retiemblan las tinieblas. Es gente que nadie los conoce. ¿Sabe? Cuando Daniel, dice la palabra, se presentó delante, el ángel se presentó delante de Daniel, le dice, Daniel, tú eres conocido delante de Dios. Qué calidad, qué maravilla que cuando nosotros oremos y hayan tal vez ángeles alrededor de nosotros, digan, Demián, Carolina, su oración se escucha en el cielo. Daniela, su oración se escucha en el cielo. Que cuando los demonios los escuchan a orar, huyan. No le digan como le dijeron a los hijos de Seba, ¿ustedes quiénes son? A Pablo lo conocemos, pero ¿usted quién es? Hola. Es una realidad espiritual. ¿Cómo se escucha tu voz en el espíritu? ¿Cómo se escucha tu oración? ¿Hay autoridad en tu voz? ¿Hay autoridad cuando tú oras? Y si no está hoy, es el momento de que comencemos a hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo en la presencia de Dios. Solamente así, porque cuando estamos allí es cuando de Dios viene ese pan de vida, viene el alimento, viene la sangre, viene el poder de Dios. Y cuando usted ora, lo que sale es potencia a través suyo. No sale una palabra religiosa, no es un rezo sin poder, es el Espíritu de Dios orando a través suyo. Es el Espíritu Santo expresando, manifestándose. ¿Sabe usted que el mundo espiritual se manifiesta? Cuando usted ora, cuando usted adora, se manifiesta lo que hay adentro suyo. Si lo que hay en usted es pereza y hay sueño, usted ve la gente y la mano no le pasa de aquí. Se está durmiendo. Cuando usted ve a la gente orando y están encorvados, lo natural manifiesta lo que lo gobierna, lo espiritual.
Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros tenemos comunión real con Dios, es imposible que el Espíritu de Dios no se manifieste a través tuyo. Y está bien si hoy no pasa. Está bien, porque vamos, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Como la luz de la aurora. Hay un momento en el cual nacemos. La iglesia da a luz bebés espirituales. Y gloria a Dios, durante el 2019 creció la iglesia. Hay mucha gente nueva. Y hay gente que está aquí, que ha crecido. Y en ocasiones hemos puesto de ejemplo a Luis, y a Demián, y a Daniela. Primera generación de Iglesia Casa del Pan. Y hemos vacilado como Luis al inicio, cuando Dios lo llamó, cantaba bien feo. Pegaba alaridos, Luis. Pero cuando usted lo escucha hoy, uno puede escuchar el Espíritu Santo a través de él. Uno puede escuchar a Dios hablando a través suyo. Uno ve el testimonio en su vida. Uno ve que ha pagado un precio. Cuando escuchas a Demián y cuando se acerca a Demián y me dice, Tavo, vieras que tuve un sueño. Y yo, a ver, y muchas cosas Dios nos ha hablado a través de Demián, a través de Daniela. Cuando vemos a Tati predicar, cuando vemos cómo la gente ha crecido, la primera generación, la segunda generación y la gente que Dios está trayendo, decimos, gloria a Dios, estamos caminando. Sin embargo, tenemos que continuar. La iglesia sigue su rumbo y sigue creciendo hasta que el Señor venga por nosotros. Y tenemos que comenzar a dar ese paso, como lo dimos todos en un momento, de pasar de solamente buscar la bendición de Dios, pero tal vez estando muy cómodos, a comenzar a pensar en los planes de Dios. Y comenzar a pensar en que hay momentos en los cuales Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos. ¿A qué te puede estar llamando Dios a negarte? Puede hacer que sea un poco de Netflix. Puede hacer que sea un poco de sueño. ¿Sabe? El ser humano con 7 a 8 horas de sueño le va bien. 7, 8 horas de sueño le va bien. Quiere decir que si hoy dormimos 9, 10, podemos sacar 1 hora al menos. 1 hora al menos. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ni 1 hora pudieron orar. Si Él les dijo ni 1 hora, ese ni una establece como un mínimo. Ni 1 hora pudieron orar. El Señor espera que nosotros tengamos una comunión con Él de más tiempo. Una comunión de calidad, un tiempo de calidad con Dios, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram, sin nada que a usted le distraiga, donde usted se encierre en el cuarto con su Padre Celestial, en su aposento, ore a Él y espere a que Dios se manifieste a su vida. Que Dios le hable, que Dios le consuele y que Dios le diga, esto me gusta, esto no me gusta tanto. Ore más, lea más, evangelice, muévase. Y qué lindo que es cuando el Espíritu Santo viene así, porque Él comienza a incomodarnos. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, Dios incomoda. Dios incomoda. Y esos son los mensajes que cuando uno los escucha es como si le metieran un carboncillo hacia la par, ¿verdad? Calientes. Como cuando se le mete a uno una piedra en el zapato y uno dice, ¿qué es esto tan incómodo? Pero hay que hacerlo. Es el Espíritu Santo llamándonos. Es la voz de Dios reclutando para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Quién dice amén? Cuando hablamos de esto, hay una palabra muy hermosa que está en 2 de Timoteo. Lo leo para ustedes, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios sabe quiénes son suyos y a esos manda a que se aparten de todo camino de iniquidad. Dice todo camino de iniquidad y de pecado. Y lo ilustra de la siguiente manera. Dice, en una casa grande hay no solo utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia, repita conmigo, quien se limpia. Quien se limpia de estas cosas
será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo te hago la pregunta hoy, ¿qué tipo de instrumento quieres ser? ¿Un instrumento de honra o un instrumento vil? ¿Saben? En la casa hay cucharas, hay tenedores, hay tijeras, hay hisopos, hay destaqueadores, hay de todo. Y Dios quiere que su iglesia, el pueblo del Señor, sea un instrumento de honra. Ese instrumento de honra, ¿a quién? De honra al Señor. Que cuando el Señor te ponga a hacer lo que quieres que hagas o la gente vea lo que tú estás haciendo, le des gloria y honra al Señor. Digan, en esa persona, verdaderamente, ese es un hijo de Dios. Como le dijo el Señor a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Que Dios diga de nosotros, he aquí un verdadero hijo, una verdadera hija en la cual no hay engaño. No un hipócrita, no una persona con una etiqueta de religión o de denominación, una persona conocida en el Espíritu. Una persona que se escucha su voz, una persona que tiene peso. Dios quiere eso, no solo para los líderes, Dios lo quiere para su iglesia. ¿Quieres ser la iglesia del Señor? Amén. Esa iglesia que dice que su vestido no tiene arrugas, no tiene manchas. Ese es el perfil que Dios está buscando en tu vida y en la mía. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, el que se limpia de estas cosas. Es decir, hay que purificarse. Y cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra que nosotros somos hechos nueva criatura. ¿Sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos este texto y vemos nuestra vida y cuando comenzamos a caminar con el Señor, nos miramos en el espejo y vemos como que hay muchas cosas que todavía necesitan afinamiento, ¿cierto? Necesitan ajuste. Todavía hay debilidades y las habrá. Todavía hay cosas en las cuales tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo es que todas las cosas han sido hechas nuevas? Esa palabra que dice aquí que han sido hechas, podemos verlo en un presente continuo, están siendo hechas nuevas. Dios en tu espíritu te pasó de tinieblas a luz. En Cristo estamos sentados en lugares celestiales, en tu espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. En tu alma está ocurriendo algo que es la regeneración. Es cuando Romanos Pablo se refiere y dice, no se amolden a las costumbres de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y es justamente allí a donde Dios quiere llevarnos. ¿Cómo se le puede llamar a ese proceso? Se le llama crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual se da únicamente de una manera, y esa es la manera de Dios. ¿Cómo crecemos nosotros? ¿Cómo se desarrolla ese ser espiritual? No ocurre por accidente, como decíamos antes. No ocurre porque un domingo fuimos a la iglesia y estuvo muy bueno el culto. Si bien el culto suma, nos enseña y añade a nosotros, el crecimiento espiritual ocurre cuando tú y yo tenemos una dieta, una comunión continua con Dios. Día a día, no de domingo a domingo, sino en una relación diaria. En la presencia de Dios, Él nos alimenta. Amén. Y cada una de las cosas que vamos viviendo día a día, las vamos manejando a través del Espíritu. A la manera de Dios o a la manera del mundo. Hay dos formas de hacerlo. Esos tiempos en los cuales usted está en la presencia de Dios, o aprende algo en el culto, o aprende algo de la palabra, o usted ora, Dios lo que hace es suministrarle poder del Espíritu. Le enseña doctrina, le enseña palabra, pero eso ahí eventualmente va a tener que ser puesto a prueba. Usted va a salir a su día, usted va a tener que interactuar con personas, tomar decisiones y la manera en la cual usted maneja esa situación es o a la manera de Dios o a la manera humana. Cada vez lo vamos haciendo más a la manera de Dios en la medida en la cual implementamos eso que aprendimos. Amén.
pero siempre va a estar esa decisión, va a estar ese punto en el cual tú decides, o honras a Dios y lo haces a la manera de Él, o lo haces a la manera del mundo. ¿Y cómo aprendo la manera de Dios? Lo aprendemos a través de la palabra. Y vamos a ver, hablamos de Primera de Pedro, capítulo 2 al inicio, y vamos a trabajar en dos textos para ver esto. Uno es Primera de Pedro y el otro va a ser un capítulo de Efesios. Primera de Pedro, capítulo 2, Dios le está hablando a través de Pedro a una comunidad de expatriados judíos que estaban pasando una persecución. Y cuando Él les habla en el capítulo 2 del versículo 1, les dice lo siguiente: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche, repita conmigo, la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Hola, crezcan y sean salvos. Si es que han probado ya la bondad de Dios. Podemos ver aquí que el Señor lo primero que le pide a la iglesia para que crezca espiritualmente es una transformación. Dios pide una transformación. ¿Qué les pide Él? Dejen, dice, las costumbres que tenían antes. Toda maledicencia, calumnias, engaños, hipocresías, envidias. Dios nos llama a dejar las cosas con las que caminamos en otro tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dice que deseando la leche espiritual. Y la leche espiritual es la palabra. ¿Y quiénes son los que reciben la leche espiritual? En primera instancia lo recibe un recién nacido, un bebé, y después comienza a evolucionar. Y la palabra de Dios nos enseña que después va a buscar un alimento sólido. Pero cuando venimos al Señor, esa leche espiritual comienza a darnos todo lo que necesitamos. Amén. Con ella vienen anticuerpos, con ella vienen proteínas, nos fortalecen, nos ayudan a caminar. Y dice que hay una manera de buscarlo. Y esa manera en la cual nosotros debemos hacerlo no es simplemente como hoy voy a leer un poquito de la palabra. O por allá se me antoja leer un poco de la Biblia. Dice que la busquen como niños. ¿Usted ha visto en algún momento un bebé cómo busca el pecho de su madre? Como desesperado a veces, ¿verdad? De hecho hay una versión que dice busquen y pidan a gritos la leche espiritual. Quiere decir que Dios busca de nosotros, nuestro espíritu necesita desesperadamente la palabra de Dios. Para que entonces nuestro ser espiritual, ponga su mano aquí, diga mi ser espiritual, mi espíritu, crezca. ¿Sabe usted que el espíritu se desarrolla? El espíritu se desarrolla. Se desarrollan los sentidos espirituales. Se desarrolla la audición espiritual, se desarrolla la visión, se desarrolla la conciencia, se desarrolla la intuición, crecemos. Y cuando uno está comenzando en los caminos del Señor, al principio uno dice, yo no siento nada, yo no veo nada, a mí Dios nunca me trata de ninguna manera. Pero conforme usted comienza a caminar, comienza a dar pasos en el Señor, poco a poco el Espíritu Santo se va haciendo notar. Poco a poco el Espíritu de Dios va agudizando sus sentidos, Dios comienza a hablarle, comienza a afinar su audición, comenzamos a entender las cosas espirituales y eso se da justamente porque hay un insumo de la palabra llegando a ti. Entonces puedes comenzar a conectar los puntos y saber cuándo es Dios el que te está hablando, cuándo es el enemigo el que te quiere mentir, cuándo es el efecto de magnetismo de la sociedad que te está trayendo. Comenzamos a notar lo que está pasando en nuestra vida porque hay un crecimiento. Amén. Dios busca de nosotros una transformación. Dice de la pasada manera de vivir. Pero ahí no queda la cosa. La palabra de Dios es lo que nos transforma. Dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ese perfecto no es que no vas a pecar, es que está siendo conformado a la imagen del Señor.
enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que si Dios mañana te dice, haz esto, tú vas a poder hacerlo, porque has estado en la presencia de Dios y la palabra suya te ha preparado. Dios no manda a nadie a hacer la obra así como por accidente. Dios primero te capacita en su presencia. Usted puede ir a los 700 seminarios más buenos de este planeta, que si Dios no lo llamó a predicar, nada va a hacer. Usted puede leerse toda la Biblia, que si usted no sabe pasar tiempo en la presencia de Dios, eso no va para ningún lado. Esto se trata de tener una relación con Dios. Y cuando esa relación con ese Dios amante, ese Dios bueno, está, entonces Él te va a tratar como un hijo. Porque Él trata como hijo al que se deja disciplinar. Amén. Dice la palabra de Dios que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas y aflicciones, y que Él al que ama disciplina, que Él azota al que tiene por hijo, pero al que no se le llama en la palabra un bastardo. ¿Quién es un bastardo? Una persona que rechazó la disciplina y decidió andar a la libre. Y cuando esa actitud está en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos de rodillas y decirle, Dios, perdón porque soy un rebelde. Amén. Perdóname, Dios. Tal vez nunca mis padres naturales me disciplinaron ni me enseñaron lo que era la obediencia. Pero ahora que venimos al Padre, como dice el apóstol, de los espíritus, es el momento. Para que entonces el Espíritu de Dios comience a tratar contigo y conmigo y nos enseñe lo que es obediencia. Y a veces obedecemos de buena gana y a veces obedecemos mordiéndonos la lengua. ¿Quién obedeció mordiéndose la lengua un día? Yo lo hice. Pero obedecemos. Y poco a poco, conforme vamos obedeciendo, el Señor va educándonos y nos va enseñando que conviene y que es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ella. Es mejor estar un tiempo con el Señor, un día, que cualquier miel y que cualquier cosa que usted el mundo le pueda ofrecer. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Tal vez hoy no tenemos un referente para decir, y es que no me nace estar en la presencia de Dios. Pero cuando te dispones y comienzas a doblegar tu humanidad delante del Señor, entonces Él poco a poco va a irte mostrando cómo es conveniente estar en la casa de Dios, cómo su bendición está contigo, cómo Él cuida tus caminos, cómo Él te ama y cómo el enemigo también te engañó por mucho tiempo. Amén. El Señor comienza a tratar con nosotros y comienza a atraernos a Él. Pero para que eso ocurra, necesariamente necesitamos la leche espiritual. Entonces, como punto de aplicación número 1 para este 2020, si queremos ver la bendición de Dios y si queremos ver los planes de Dios, hagamos todo el propósito por hacer un devocional. Un tiempo diario, usted con Dios, no usted con su esposo o usted con su esposa o usted con su novia o con su novio, usted con Dios. Ojalá mínimo 1 hora y si no mínimo media hora y comience así. Lee un poco de la palabra y luego ora y luego escuche. La oración es una conversación y abra su corazón al Señor y dígale, Dios, me siento así. Dios, me siento así. Y sepa que Él está con usted en ese momento. Ahí está el Señor. Permita que el Espíritu Santo le hable, le ame, le corrija. Y poco a poco, de ese punto, lo que va a ocurrir es que usted va a ser alimentado por Él. Vas a aprender cómo es Dios. Vas a aprender a sentir a Dios. Vas a aprender a escuchar a Dios. Así como cuando una pareja se conoce en el tiempo y cuando lo ve, Luis ve a Priscila y le dice, está brava, está contenta. Demián ve a Dani y dice, mejor hago algo de una vez. Mejor salgo por aquí o hago esto porque hay comunión. No necesita ni hablar uno. Inmediatamente con solo ver, conoce. Conoce. Lo mismo debe ocurrir en nuestra relación con Dios. Amén. Debe darse eso en nuestra vida. Tenemos que buscarlo a gritos. Y cuando buscamos la palabra de Dios, Dios mismo se va a encargar de saciar nuestras hambres.
La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Habrá situaciones en nuestra vida donde ocupamos ver la justicia de Dios? Amén. Yo le puedo decir que el 2019 fue un año de muchas batallas, pero en el último cuatrimestre para mi vida, del 2019, pude ver la justicia de Dios venir en cualquier cantidad de asuntos y bendecir. Respuestas del cielo. Cosas que yo decía, Dios, ¿por dónde se va a solucionar esto? Y venían las respuestas de Dios. Cosas que yo no podía haber hecho, solamente por su mano. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y lo mismo quiere Dios para tu vida y para tu familia. Pero ¿sabe cuándo se da eso? Eso no ocurre con una iglesia pasiva, eso ocurre con una iglesia que dice que clama a Él de día y de noche. La pasividad no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia activa, es una iglesia que se mueve, no es una iglesia aleatoria, que se mueve de tiempo en tiempo viendo a ver qué pasa, no es una iglesia así, activa, constante en el Espíritu. Y cuando venimos al Señor hay un momento en el cual no llevamos ese paso, pero Dios lo enseña. ¿Cómo lo enseña Dios? Con disciplina. De la misma manera que hubo un tiempo que tal vez ibas al gimnasio, ibas a hacer un ejercicio y casi te lesionas, más bien. Pero después lo intentaste otra vez. Poco a poco, hasta que lo dominaste. Es exactamente lo mismo. Dice la Escritura que los músculos espirituales, dice que por el ejercicio se desarrollan los músculos espirituales. Vamos creciendo en el Señor. Y necesitamos, así como el cuerpo natural necesita buen alimento y ejercicio, su espíritu necesita buen alimento, palabra de Dios, y necesitas también ejercitarte. Necesitas hacer. Por eso en este año es el momento en el cual nosotros le digamos al Señor, bueno Dios, probablemente ya hice agenda, ya hice planes, pero voy a abrir un gran, no paréntesis, sino otro espacio para pedirte que me des tus planes e invitarte, Dios, a que en este 2020 tus iniciativas vengan para mi vida. Es el momento en el cual oremos y le pidamos al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en el ministerio? Dios, ¿cómo puedo ganar almas? Señor, ¿cómo hago para ver tu justicia en esta situación en mi familia? ¿Cómo hago para ver tu respuesta, Dios, en este caso? Ya no quiero estar esperando simplemente pasivamente y que pase el sol. Es el momento de tomar las armas. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios nos transforma. ¿Y qué es lo que quiere Dios con nosotros? Quiere una renovación de la mente. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que seamos sus discípulos y nos enseña, segunda de Pedro, continuando lo siguiente, dice en el versículo 4, acérquense a Él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados. Nótese cómo, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra angular, la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para la cual estaban destinados. Nótese que el verdadero crecimiento y la verdadera prosperidad integral en un hijo de Dios tiene un norte. La prosperidad y el crecimiento en Dios no se da por darse, es decir, Dios no te va a bendecir por bendecirte. Esa bendición tiene un propósito, y ese propósito es que se cumpla lo que Dios quiere contigo y conmigo. ¿Y qué es lo que Dios quiere con su iglesia? Es decir, con todas esas audiencias que estábamos viendo antes, Dios tiene un propósito, y es que seamos edificados. Y cuando habla de edificados, nadie construye por construir, ¿cierto? Nadie toma un montón de bloques y los pone sin sentido, a lo loco. Hay un plano. Y ese plano y esa propiedad tienen un nombre probablemente.
Esa casa espiritual de la cual está hablando la Escritura es la iglesia y es la obra de Dios. Y cuando dice que nosotros somos piedras vivas, porque hay una piedra principal angular, y la piedra principal es Cristo. Quiere decir que Dios lo que busca contigo y conmigo es que formemos parte de esa estructura que es su obra. ¿Quién dice amén? Dios no te bendice solamente por bendecirte y que estés bien y que te vaya lindo. Dios te bendice, sí, para que te vaya bien, pero esa bendición también tiene un propósito en tu vida, y es que tú edifiques una casa espiritual. Y esa casa espiritual no es tuya, es la obra del Señor. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor y le entregamos nuestra vida, Dios te ve parte de su obra. Y probablemente usted diga, es que yo no me veo predicando, pastor. Es que yo no me veo, no sé, orando. Dios sabe cómo hace lo que hace y en qué tiempo lo hace. Yo le puedo decir a usted que cuando yo vine al Señor, cuando yo me reconcilié con el Señor, yo pensaba que el ministerio al cual Dios me iba a llamar era la oración, porque eso me gusta. Jamás en la vida pensé que Dios me fuese a llamar a predicar y mucho menos a pastorear. Si a mí me hubieran dicho, comenzando en el Señor eso, yo le digo, usted está loco o está loca. En otro tiempo en el Señor, ¿verdad? Pero Dios nos manda a hacer no nuestra voluntad. Él nos manda a hacer la voluntad del que nos envió. Ni el Hijo de Dios caminando en esta tierra, ni Cristo, escuche bien esto, hizo lo que quiso cuando estuvo acá. ¿Sabe usted que Jesús de los 1 a los 30 años, Él caminó por las calles de Jerusalén y por todo lugar y Él vio los enfermos, vio los endemoniados, vio gente que necesitaba consejo y no ayudó a nadie? Porque Dios no le dijo que lo hiciera. A los 30 años, Jesús recibe el Espíritu Santo y entonces no hacía lo que Él quería, hacía lo que Dios le mandaba. Él no sanaba a cualquier enfermo, Él sanaba a quien Dios le mandaba sanar. Él no oraba por cualquier persona, Él oraba por quien Dios quería que orara. Y eso mismo es lo que Dios quiere para ti y para mí. Ni el Hijo de Dios nos ha dejado un gran ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Para que nosotros veamos el poder y la gloria de Dios, es cuando aprendemos a escuchar y ver las iniciativas divinas. Ore por Él, no ore por Él. Haga esto, no haga esto. Ore, no ore, escuche. Esa es la manera en la cual vemos el poder de Dios como iglesia. Esa es la manera en la cual crecemos y eso es a lo que Dios nos está llamando. Y para que eso ocurra, necesitamos crecer espiritualmente. ¡Qué lindo! ¿Quién anhela crecer en el Señor? Poder caminar con Él, al paso de Él, y que Él nos enseñe, y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, podamos hacer lo que el Señor nos está mandando. Amén. Nos dice entonces, Efesios capítulo 6, para ir terminando, vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, hemos visto hasta acá que Dios quiere que crezcamos y que hay una manera de hacer las cosas. Y cuando Cristo estaba con los discípulos, dice la palabra que obviamente ellos tenían gozo porque el esposo estaba con la novia. Lo que dice ese mensaje es que para ellos era un tiempo sumamente agradable porque Cristo caminaba en tierra, en vida con ellos. Y pensémonos nosotros en los zapatos de los discípulos, qué cosa más impresionante era caminar con este tipo. Verlo resucitar gente, verlo sanar, verlo hacer, escuchar la sabiduría de Él, tuvo que haber sido algo espectacular. Pero cuando el Señor resucita y se aparece, dice que a más de 500 personas, y se aparece a los discípulos, Él les dice esto: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque entonces ellos iban a tener la misma experiencia que transformó al Señor y lo puso en modo operativo, que era recibir al Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu de Dios vino a ellos, entonces ellos comenzaron a hacer. Comenzaron a ver el poder de Dios.
Y el Señor enseña después en las epístolas algo muy interesante a través de Pablo. Y les habla en la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, con respecto a la armadura espiritual. Usted lo ha leído probablemente, que nos dice que hay una coraza, nos dice que hay una espada y un escudo. Y las epístolas, a diferencia tal vez de los evangelios, podemos ver, si el evangelio es el partido de fútbol, la epístola es los comentarios. Es decir, en los evangelios usted ve el asunto en operación. En las epístolas se comenta cómo son esas realidades espirituales, humanas, sociales que se están viviendo. Y cuando Pablo habla de los efesios, tenemos que pensar en el contexto en el cual estaban los efesios. Los efesios estaban imbuidos en la cultura griega, que era una cultura sumamente ocultista, y también amantes de los deleites más que de Dios. El templo Artemisa tenía cualquier cantidad de prostitutas y de prostitutos. Ellos adoraban estar simplemente bien económicamente, amaban los deleites. Y podemos pensar en que la sociedad de hoy en día tiene muchos paralelos con cómo vivían esos efesios. Solamente que hoy no le vamos a llamar Artemisa, pero le llamamos el éxito como lo da la sociedad, la felicidad como la da el mundo. En medio de esa cultura de Efesios en la cual ellos estaban, Pablo hace una nota y un comentario a esa iglesia. Y les dice lo que ellos son, del capítulo 1 al capítulo 4. Le dice, ustedes han sido puestos ahora en las esferas celestiales, ustedes ahora están sentados con Cristo allí, ustedes gobiernan, pero les dice, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, sin embargo Cristo ha vencido. Y cuando llega al capítulo 4, comienza a decirles, por todo esto, para que ustedes ahora hagan lo que tienen que hacer como iglesia, tienen que vivir de esta manera. Y estas son las herramientas que tienen para poder cumplir con la tarea. Esa es la manera de Dios que van a poder cumplir con la tarea. Y esa armadura es lo que te faculta para poder hacerlo. Dice la palabra, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes. Manténganse firmes. Hay versiones que dicen, estad firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Hay acechanzas. La batalla que libramos no es contra carne, gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, por todo eso, echen mano, tomen la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Entonces nos está diciendo aquí la palabra, lo primero que nos está hablando en ese versículo 10. Él da, repita conmigo, un mandamiento. Y ese mandamiento tiene una serie de componentes. Él da 4 verbos que dependen de ese mandamiento principal. Y lo que Dios le pide a la iglesia es esto, estad firmes. Mantenerse firmes. Y cuando uno lo escucha, uno podría pensar, bueno, voy a pararme firme. No se trata de eso. No se trata simplemente de colocarse en una posición como si viniera un viento. No se trata de un estado mental. Se trata de un estado y una voz militar. Pablo está hablando en un lenguaje militar. Cuando él les dice, estad firmes, él se refiere a la posición estratégica más agresiva y eficaz que tuvo el Imperio Romano para atacar. Se le llamaba el cuneo romano. Era una posición triangular en la cual los soldados todos se enfilaban, alistaban los escudos y se mantenían firmes. Y por medio de eso, ellos podían partir cualquier tipo de resistencia. Les está hablando de una posición espiritual en la cual ellos tienen que mantenerse. Y de esa posición hay 4 verbos que reflejan 4 acciones con respecto a la armadura, que son las que nosotros tenemos que hacer, ejecutar para poder estar firmes. Lo primero que él les dice son 4 verbos y suenan así: perizo samenoi, endisa menoi, hipode samenoi,
Analabontes. 4 verbos que significan ceñir, vestir, calzar y tomar. 4 acciones que usted las va a poder hacer únicamente si usted está en la posición de firmeza que Dios quiere. Es decir, no vas a poder utilizar la espada y la armadura de Dios si usted no se mantiene en esta posición de firmeza. ¿Y qué es esa posición de firmeza de la cual la palabra nos está hablando? Es conocer lo que nosotros somos en el Señor y a qué Dios nos ha llamado. ¿Y sabe usted por qué es determinante que la iglesia entienda esto? Porque la pelea que estamos viendo aquí, lo que Pablo dice, cuando habla, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Él hace un cambio de un lenguaje militar a uno atlético que usaban los griegos, de la pelea que ellos tenían. Y cuando los griegos peleaban, no militarmente, sino atléticamente, el que perdía, le sacaban los ojos. Se llama palé. Quiere decir que lo que está hablando aquí es que cuando la iglesia no sabe hacer la guerra espiritual y no sabe luchar y no sabe cuál es su posición en el Señor, anda sin vista, anda sin visión, no sabe dónde está ni para dónde va. Y Dios lo que quiere es que nosotros estemos firmes. Que puedas entender a qué te llamó el Señor, que puedas saber cuál es tu enemigo, que puedas saber cuáles son los límites en los cuales tienes que moverte, que sepas pelear, que sepas responder, contraatacar y vencer en Cristo. ¿Quién dice amén? Yo no sé usted, pero en otro tiempo a mí el pecado me dominó, me arrastró, me hizo tropezar, me hizo llorar. El enemigo en otro tiempo me robó muchas cosas, pero llegó el día en el cual el Señor me agarró así como: wake up, despiértese, esté firme, aprenda a usar la armadura, levántese, que en la iglesia ni su mamá ni su papá lo va a hacer por usted. Es el momento en el cual se levante y crezca. En otro tiempo, tal vez como un bebé espiritual, aprendíamos, crecíamos, hacíamos las cosas y estaba bien, porque la palabra de Dios dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Vamos creciendo, vamos madurando, pero llega el momento en el cual Dios te dice, hey, estad firmes. Y después de haber pasado todo, estad firmes. Y mañana, estad firmes. Ceñidos pues los lomos, dice la Escritura. Por lo tanto, manténganse firmes. Y dice el versículo 14, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas del enemigo. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Entonces Él nos habla y dice que el creyente tiene armas ofensivas y tiene armas defensivas. Y así como tenemos cosas para defendernos, como es la fe, como es esa justicia, esa coraza que sabemos y estamos seguros de la salvación en Dios, también tenemos ofensiva. Y la mejor defensa en una persona es el ataque. Y ese ataque lo podemos ejecutar en la medida en la cual conocemos la palabra de Dios. Podemos esgrimirla, podemos usarla porque la conocemos. ¿Sabe que los soldados romanos tenían 2 tipos de espadas? Tenían una larga y tenían una corta. Y esa corta era la más efectiva en el combate cuerpo a cuerpo. Y es esa, cuando la palabra de Dios se refiere, a la cual se relaciona con la Escritura, esa espada corta del combate cuerpo a cuerpo, es decir, una violencia más bien espiritual. Y la palabra de Dios dice que los violentos son los que arrebatan las cosas. ¿Sabe? El pueblo de Dios, tenemos un fruto de paciencia, tenemos un fruto de templanza, pero Dios nos manda también en el Espíritu a ser agresivos. Y pareciera contradictorio cuando usted dice, ¿cómo que hay una agresividad espiritual? Existe la agresividad espiritual. Y eso es cuando usted
está dispuesto a no negociar jamás lo que Dios quiere para su vida con nadie, ni con usted mismo. ¿Sabe quién nos ilustra eso muy bien? Jacob. Cuando Jacob estaba peleando con el ángel, peleando con un ángel, y dice que toda la noche pasó peleando, y salió y despuntó el alba, y él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Tuvo que bendecirlo. Y cuando lo bendijo, dice que quedó renco. De tal pelea, dice que le descoyuntó el muslo. Pero Jacob pagó el precio. Y ese precio le costó que se constituyera un pueblo que se llama Israel, que tiene una bendición que no tiene nadie. Amén. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? Hola. ¿Estás dispuesto a caminar este año buscando del Señor? Y no importa si tal vez tenemos que cojear con unas ojeras porque buscamos a Dios de madrugada. No importa si tal vez perdemos unos kilos de masa muscular porque tenemos que ayunar. No importa si tal vez no puedo leer los 700 libros que me gusta leer, pero le dedico un tiempo a leer la palabra de Dios. No importa si tal vez me privo de deleites de la carne, porque sé que estoy sembrando en el Espíritu y del Espíritu voy a cosechar justicia. No importa. Dios nos está llamando a negarnos a nosotros mismos, a llevar la cruz, a dejar de ser complacientes con esta carne, a pensar sí en que Dios quiere bendecirnos y en los planes que Dios tiene para nosotros, amén, pero eso es secundario. Dios quiere que la iglesia comience a pensar en hacer su voluntad. Los discípulos están puestos aquí no para hacer lo que ellos quieren, sino para hacer la voluntad de aquel que nos llamó, que nos compró con el precio más alto que se pudo haber pagado. Es esa la gente que se reproduce, es esa la gente que tiene una voz en el Espíritu, es esa la gente que va a hacer que la obra de Cristo avance a donde tiene que avanzar. Así que yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios en esta hora que haga con nosotros lo que Él quiere. ¿Quién quiere eso? La voluntad de Dios para nosotros, como sus hijos, es la siguiente. En las palabras del apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia, como gente que está creciendo, es que comencemos a imitar al Señor. Y que pasen por tu mente como películas de la vida de Cristo, cómo se comportó Él, lo que el Señor hizo. Y que eso nos enseñe, nos eduque. De pronto usted está aquí, tiene un mes de estar en la iglesia, o tiene un año, tiene 3 años, o tal vez está desde que la iglesia comenzó, y vamos para 5 años para la gloria del Señor. Y sabe, 5 proféticamente es un número de ministerio. Dios nos está llamando como iglesia a que ese crecimiento que ya tenemos se expanda. Lo que es de Dios crece, lo que es de Dios se desarrolla. Y de la misma manera que hay gente aquí que ha crecido y que se ha desarrollado espiritualmente, Dios quiere lo mismo para todos. Sí, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cuidar de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestra herencia, de nuestros descendientes. Dios quiere todo eso. Pero Él está buscando que tú como iglesia y yo seamos esas piedras vivas que forman parte de esa gran estructura, esa macroestructura que es la iglesia del Señor. Esa iglesia que Él la conoce, que dice, conoce Dios a los que son suyos. A esa pequeña manada, no a un grupo gigante que simplemente repite y dice, sino a gente que ha sido sellada y marcada por el Espíritu de Dios,
gente que lleva la cruz, gente que está en la presencia de Dios, gente que tiene una relación con Dios.